Cuando aprendemos los tiempos verbales en el colegio, hay un tiempo, bueno, uno simple y uno compuesto, que tiene dos formas. Y muy poca gente se para a preguntarse por qué. Amara o amase, comiera o comiese, hubiera o hubiese amado, hubiera o hubiese comido. Pues si ahora te he desbloqueado una duda existencial, quédate para ver esta maravillosa historia. Pero antes de desentrañar los arcanos misterios del doppelganger del imperfecto de subjuntivo, vamos para... ¿Qué es esto? Twin Peaks, ve al grano. Bueno, vale, que para saber por qué tenemos dos formas, hay que ver cómo se han formado las frases condicionales a lo largo de la historia. Mirad estas tres frases. Si hubiera podido, lo hubiera hecho. Si hubiera podido, lo habría hecho. Si hubiera podido, lo hubiese hecho. Una de estas tres frases no es correcta para el estándar de la RAE. ¿Cuál creéis que es? Venga, ponedlo en comentarios. Pero no vale editarlo luego cuando se termine el vídeo. Si al final cambiáis de opinión, pues añadís una respuesta a ese comentario, así me dais más interacción, más zanahorias para Dorotea y todos ganamos. Hola, buenas tardes. A ver, las oraciones condicionales son un auténtico lío. Y no solo ahora, sino también históricamente. Porque cada tipo de las que tenemos ha cambiado y vuelto a cambiar varias veces. Vamos a ver cómo han evolucionado las condicionales irreales. O sea, las que corresponden a la estructura si hubiese podido, lo habría hecho. Pero antes quiero deciros que la patrocinadora que ha hecho posible este vídeo ha sido mi amiga Leti y yo. Leti es mi socia en la Escuela del Pedante, que es una escuela de formación online para profes de español como lengua extranjera. Acabamos de abrir las inscripciones para nuestro primer curso que se llama Cómo enseñar lo más difícil de enseñar en los niveles A1 a B1. Es un curso súper práctico para que profes o personas que se quieran formar como profes tengan conocimientos y herramientas que puedan llevar directamente a una clase de español. Porque claro, es un trabajo que te permite viajar y vivir en cualquier parte del mundo. No vale con ser nativo para dar buenas clases. Hay que saber explicar lo que nosotros hacemos de forma inconsciente. Es verdad que hay muchas cosas que con formación autodidacta se pueden aprender, pero es verdad que hay algunos temas que nos parecen bastante difíciles de explicar. Así que hemos ido recopilando los que pensamos que son los peores. El subjuntivo, los verbos tipo gustar, la diferencia entre por y para, entre también y tampoco, entre ser y estar, entre ser, estar y hay, los pasados y la diferencia entre los pronombres de objeto directo, objeto indirecto y de atributo. Ya están abiertas las inscripciones por 149 €. En el último vídeo os di un código de descuento de un 10% para las 50 primeras personas. Bueno, pues tuvo tanto éxito que hemos decidido ampliar otras 50 personas. El código es LINGU10. No vamos a hacer un descuento mayor a este 10%. Y las inscripciones se cerrarán el 22 de enero. El día 23 ya se desbloqueará el primer tema y así cada tema hasta que veáis los 8. Después tendréis la posibilidad de adquirir una prueba para obtener un título propio que queda súper bien en el currículum. Tenéis el link en la descripción y solo con suscribiros a la newsletter, que es gratuita, ya vais a recibir un PDF con el método pedante, que es un método para dar clases de conversación que a mí me sirvió muchísimo cuando vivía en Berlín. Esto en latín era si potuisset id fecisse. O sea, tenemos un pluscuamperfecto de subjuntivo tanto en la prótasis como en la apódosis. Palabras preciosas que añadir a vuestro cuaderno de cómo ser más pedantes. La prótasis es la parte que introduce el sí en una frase condicional y la apódosis es la otra parte, la oración principal. Vale, espera, entonces, si potuisset id fecisse sería literalmente si hubiese podido lo hubiese hecho. Dos pluscuamperfectos de subjuntivo. Exacto, muy bien. Ahora avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos al latín que se hablaba en la península ibérica. Bueno, pues ahí, en latín hispano se empezó a usar el pluscuamperfecto de indicativo en la apódosis, en la oración principal, o sea, en la parte del final. Si potuisset id fecerat. O sea que tenemos un pluscuamperfecto de subjuntivo y un pluscuamperfecto de indicativo. Vale, entonces, si potuisset id fecerat sería literalmente si hubiese podido lo había hecho, ¿no? Muy bien, te estás ganando una zanahoria. Vale, pues estas formas se mantuvieron en castellano medieval. Si potuisset pasó a si pudiese e id fecerat pasó a ficieralo. O sea, fecerat era ficiera y el pronombre id era lo, que en castellano medieval solía escribirse detrás del verbo. Vale, entonces,
si pudiese ficiéralo, lo traduciríamos literalmente por si hubiese podido, lo había hecho. Igual que en latín hispano, ¿no? Pues no. Las formas han pasado tal cual, pero pudiese ya no era un pluscuamperfecto de subjuntivo como si era en latín hispano, sino que era un imperfecto de subjuntivo, o sea, como lo que ahora es pudiese. Eso es. Y ficiera seguía siendo un pluscuamperfecto de indicativo como lo era también fecerat. Vale, o sea, la frase sería literalmente si pudiese lo había hecho. No exactamente. Ese ficiera era un pluscuamperfecto de indicativo, sí. Pero en castellano medieval, el pluscuamperfecto de indicativo tenía un valor que ahora ya prácticamente se ha perdido. Tenía valor de condicional. O sea que, si pudiese ficiéralo, se traduciría por si pudiese, lo haría. No entiendo. A ver, mira esta frase, por ejemplo. Si fuera tú, me apuntaba todo esto. Aquí tenemos un imperfecto de indicativo, ese apuntaba, que está funcionando como un condicional. O sea, es como si dijéramos, si fuera tú, me apuntaría a todo esto. Pues en castellano medieval, en frases condicionales, ese ficiera, que era normalmente un pluscuamperfecto de indicativo, como había hecho, funcionaba como haría. Ya está, tenía ese valor. Vale, veo por dónde vas. ¿Y qué pasa con la forma condicional? Es que viene de ahí. ¿Viene de ese antiguo pluscuamperfecto de indicativo? No. Ese antiguo pluscuamperfecto de indicativo, ese ficiera, nos ha dado la forma actual de hiciera, que no es un condicional ni un pluscuamperfecto de indicativo, es un imperfecto de subjuntivo. ¡Muy bien! ¿Y mi zanahoria? Espera, ¿y de dónde viene la forma condicional? O sea, el haría, comería, diría... En latín no existía esa forma, ¿no? Pues no. ¿Os acordáis del origen del futuro de indicativo? Sí, hija, lo has dicho 1000 veces ya. A ver, hubo un vídeo sobre esto que se hizo viral. De hecho, una vez me pararon en un avión y me dijeron, perdona, ¿tú eres la del futuro? Y me sentí un poco como la del anuncio del detergente. Tranquila, de aquí es de donde viene nuestro futuro. Bueno, como entiendo que mucha gente todavía no habrá visto de dónde viene nuestro futuro, lo resumo de forma muy rápida. El futuro en latín era amabo, nada que ver con amaré. Pero ya en latín se empezó a usar la perífrasis de obligación amare habeo, algo así como tengo que amar. He de amar, más o menos. Con el tiempo esta obligación, que al final una obligación es algo que vamos a tener que hacer en el futuro, pasó a usarse para cualquier acción futura. Muy lógico, pues amare habeo dio amar en castellano medieval, porque el verbo conjugado se usaba después del infinitivo. Sería algo así como he de amar, pero como iba al final, amar Vale, y ahora, por fin, ¿de dónde viene la forma del condicional? Porque tiene que venir de algo parecido, obviamente. Tiene también un infinitivo, pero luego tiene las terminaciones del imperfecto. Amar, ia, amar, ias, amar, ia. Bueno, pues no son las terminaciones del imperfecto, es directamente el verbo haber en imperfecto en castellano medieval. Pues que no tiene sentido. Ya has hecho alguna vez frases con el imperfecto del verbo haber en castellano medieval y no son así. El verbo haber en castellano medieval era prácticamente igual que ahora, solo que se escribía sin H y con V, o con U, que era la misma letra. Tienes razón, el imperfecto del verbo haber en castellano medieval se escribía así, una de las formas que podía tener varias. Había, habías, había. ¿Ves? Son las terminaciones, pero no el verbo al final, como sí que pasaba en futuro. Dame ya mi zanahoria, anda. Pues no te la voy a dar porque también tengo yo razón. Sí es el verbo haber porque el verbo haber en castellano medieval tenía dos formas. Una forma cuando funcionaba como verbo completo, cuando significaba tener, y otra cuando se usaba como auxiliar de tiempos compuestos, que era esta forma. Ia, ias, ia, a. Bueno, pues resumiéndolo mucho, parece que es algo similar a lo que pasó con el futuro. El condicional también vendría de una perífrasis de obligación en latín, pero en un tipo de frases concretas en pasado, y luego ya se generalizó la forma. ¿De qué frases? De las frases subordinadas sustantivas con verbos de cabeza. Esto es como me lo enseñaron a mí en el máster. O sea, verbos como decir, pensar, creer, cosas que hacemos con la cabeza. Pues eran frases subordinadas sustantivas que estaban introducidas por este tipo de verbos y en latín tardío por la conjunción quod, que sería como nuestro que. Por ejemplo, credo quod venire habet. Sería literalmente creo que tiene que venir. Las subordinadas sustantivas, por cierto, son frases que pueden sustituirse por eso. Creo que tiene que venir, creo eso. ¿Viene de aquí? ¿Venire habet da vendría? Pues no, viene del pasado de estas frases. Si pasamos el primer verbo a pasado, credo, credebam. Pues el siguiente verbo, el habet, lo tenemos que pasar también a pasado. ¿Por qué? Porque sí, esto es una regla que vale para el latín y para la mayoría de lenguas romances y para muchas otras lenguas que se llama consecutio temporum. Así que habet pasa a habebat. Entonces, esta frase en castellano medieval habría sido creía que venir
ia, porque recordemos que en castellano medieval ese ia era el verbo haber cuando funcionaba de auxiliar y aquí funciona de auxiliar. Bueno, pues de ahí ya tendríamos nuestro creo que vendría. Aunque bueno, como era irregular también podía tener estas otras formas. Ojo, no hemos encontrado ninguna documentación con esta frase exactamente, pero debería haber sido así. ¿Por qué hemos puesto esta frase entonces? Pues porque hemos querido dejar el mismo ejemplo que con la frase latina, que sí que está documentada, precisamente para que se viera esa evolución. Pero esto sería lo mismo con todos los verbos. Por ejemplo, credebam quod amare habebat, creía que amar ia, creía que amaría. Credebam quod comere habebat, creía que comer ia, creía que comería. Pero, a ver, ¿qué quieres ahora? Es que estoy pensando una cosa. Si nuestra forma del condicional viene de esa frase en latín, ¿por qué en italiano, por ejemplo, no se dice también así? O sea, es súper raro el condicional en italiano. Verrebbe, amerebbe, mangerebbe... El caso es que es una pregunta muy buena y la respuesta es súper interesante. Viene del mismo sitio, más o menos. Hemos dicho que en latín teníamos la frase en presente credo quod venire habet, que en pasado era credebam quod venire habebat. Y es verdad, pero ese credebam y habebat son dos imperfectos, como creía, había. También era posible construir el pasado con un perfecto simple, como creí. O sea, credidi quod venire abuit. Pues ese venire abuit, resumiéndolo muchísimo, pasó al toscano, que es de donde viene el italiano actual, como verrebbe. Pero debería haber dado amarebbe. Y en italiano amaría se dice amerebbe. O sea, con una E en vez de una A. Eso no tiene ningún sentido. Ya, es verdad. Igual Davide lo sabe. Bueno, es porque en el antiguo florentino existía un fenómeno fonético por el cual la combinación ar antes de una sílaba tónica se convertía en er, y así amarei se convirtió en amerei, y por esa misma razón el futuro en italiano es amerò, de amare habeo, y no amaró. Pero a ver, la pregunta original del vídeo era ¿por qué existen dos formas para el imperfecto de subjuntivo? Y esto se nos ha ido un poco de las manos como siempre. Y vamos por el castellano medieval, por la frase si pudiese ficiéralo. O sea, un imperfecto de subjuntivo y un pluscuamperfecto de indicativo, pero que tenía valor de condicional. Eso es, pero en castellano medieval era posible también encontrar el condicional, que ya hemos visto cómo nació. Si pudiese ferlo ia. Imperfecto de subjuntivo más condicional. O sea, literalmente si pudiese lo haría, que es como lo usamos actualmente. Pero ahora también podemos decir si pudiera lo haría, que es el tema de este vídeo. Exacto, pues es que resulta que parece que es una tendencia universal que las frases condicionales vayan poco a poco hacia el punto en el que tengan la misma forma verbal tanto en la prótesis como en la apódosis. Así que si en la apódosis teníamos la forma en da, ese pluscuamperfecto de indicativo que convivía con el condicional, el ficiéralo, si pudiese ficiéralo, pues a partir del siglo XIV empiezan a surgir esas formas en da también en la prótesis. En la frase que tiene el si pudiera, ficiéralo. Y además empezaron a usar los tiempos compuestos para dar matices a las condicionales. Entonces, entre los siglos XVI y XVII tenemos todo esto. Y esas formas fueron cambiando poco a poco hasta llegar al español actual. A ver, entonces, si lo he entendido bien, nuestra forma del imperfecto de subjuntivo en se, viniese, pudiese, amase, viene de un pluscuamperfecto de subjuntivo en latín. Venissem, viniese, potuissem, pudiese, amauissem, amase. O sea que esa forma era un subjuntivo y sigue siendo un subjuntivo. Luego, nuestra forma de imperfecto de subjuntivo en da viene de un pluscuamperfecto de indicativo en latín. Fecerat, hiciera, amauerat, amara, potuerat, pudiera. Entonces esta forma ha tenido el valor de pluscuamperfecto de indicativo, que era su valor original, luego de condicional y ahora tiene el valor de imperfecto de subjuntivo. Exacto, y por eso hoy en día hay zonas todavía en las que hiciera, amara, pudiera, se usan con el valor de había hecho, había amado, había podido. Ahí se ve todavía ese valor de pluscuamperfecto de indicativo. Y los otros valores los vemos en las frases condicionales imposibles. Si hubiera podido, ahí vemos el valor de subjuntivo. Lo hubiera hecho, ahí vemos el valor de condicional. Y después de todo esto vuelvo a hacer la misma pregunta que hice al principio. De estas tres frases condicionales, ¿cuál creéis que no es correcta según el estándar de la RAE? Si hubiera podido, lo hubiera hecho. Si hubiera podido, lo habría hecho. Si hubiera podido, lo hubiese hecho. Pues
Esta, si hubiera podido, lo hubiese hecho. La forma en da puede aparecer en las dos partes de una condicional porque ha tenido valor de subjuntivo y valor de condicional. Pero la forma en se siempre ha tenido únicamente valor de subjuntivo. Y por eso va a aparecer solamente en la parte de una frase condicional reservada para este modo, la prótesis. ¿Y por qué hay gente que lo dice? Pues porque la gente no conoce todo lo que acabáis de ver en este vídeo. Así que simplemente nivelan los usos de hubiera y hubiese y algunos hablantes hacen que sus usos sean cada vez más parecidos. Pero está mal. ¿Por qué? Yo creo que no tiene nada de malo. La lengua cambia y el uso popular no corresponde siempre con el estándar. De hecho, la gente no tiene por qué saber todo esto. Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!